Hola, hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes aquí esta noche y darles la bienvenida a la segunda edición de estas EPG Talks. Estas EPG Talks son conversaciones que fomentamos desde la Escuela de Postgrado de la UTP, en las que buscamos acercar a profesionales que lideran en el mundo de la innovación, del marketing y del negocio, tomando decisiones reales. Y lo que queremos es traer estos casos para poder conversar con ustedes y poner toda esta información a su disposición. En esta segunda edición de EPG Talks tenemos un tema súper interesante. Yo soy Lucía Corso, gerente de marketing de la Escuela de Postgrado de la UTP, parte del grupo Intercorp. Y como les digo, en esta segunda edición de la EPG Talk traemos un tema que realmente nos parece fascinante, ¿no? Y es cómo llevar o cómo es que tenemos que escoger, automatizar aquello que duele y no lo que muchas veces nos hace ojitos, ¿no? O muchas veces decimos, oye, voy a automatizar porque tengo que automatizar, pero finalmente no estamos siendo estratégicos en qué automatizar. Y para poder contar, para poder hablarles de este tema tan interesantes, ha venido una persona que realmente maneja todos estos temas de innovación. Y se trata de Bruno Murga. Bruno es director de innovación y omnicanalidad en farmacias peruanas. Él lidera equipos que van haciendo transformación y automatización. Así que sin más, le doy la bienvenida a Bruno para que nos hable y nos cuente acerca de este súper tema. Automatiza lo que duele, no lo que brilla. Bienvenido, Bruno, y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Lucía, gracias a ti por la introducción y por la invitación. Buenas noches con todos. A ver, vamos de frente con la presentación. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Bien, perfecto. A ver, el título, automatiza lo que duele, no lo que brilla. Vamos a dejarlo un momento por ahí. Al final, y avanzando un poco más, vamos a regresar a él. Pero la idea central de la charla es simple. Muchas veces nos enamoramos de una solución antes de haber entendido realmente cuál es el problema. El caso y los casos realmente que vamos a ver hoy día no es una anécdota, ¿ya? Todos son casos reales y representan eventos que muchas veces nos terminan representando pérdida de dinero, de tiempo y se repiten más de lo que me gustaría. Así que hoy día voy a contarles algunos casos reales y lo que aprendí de cada uno de ellos. Hace algún tiempo me contactaron de una empresa que se encargaba de la venta de textiles y accesorios para mujeres. Me contactó directamente el dueño por un amigo en común que teníamos, porque quería consejos y asesoría, pues quería automatizar el proceso de preparación de pedidos. Era una empresa no muy grande, tenía un almacén con una operación relativamente manual, todos sus despachos eran despacho a domicilio y tenía buenos indicadores de venta y rentabilidad. A la empresa le iba bien. Y a la conversación el dueño llegó con una idea bastante clara. Me dijo directamente, quiero automatizar la preparación de pedidos. Al dueño le gustaba mucho la tecnología, era bastante aficionado a la tecnología y en un viaje que tuvo estuvo visitando almacenes y vio una solución de automatización que le gustó muchísimo. Vio la solución, le gustó mucho y la quería implementar en su negocio. Ahora, primer dato importante, él no vino a preguntarme, oye, ¿cómo puedo mejorar mi operación? Él vino de frente con la solución decidida. Quiero automatizar. ¿No? Y yo creo que esos son los momentos donde nosotros tenemos que parar, poner freno de mano y empezar a cuestionarnos las cosas. Porque si antes de hablar del problema empezamos a hablar de soluciones, de sistemas, de robots, de inteligencia artificial,
podemos terminar resolviendo problemas equivocados o peor aún, resolviendo nada y a un alto costo. Entonces le empecé a preguntar, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué quieres automatizar? El motivo real ya me lo había dicho, era aficionado a la tecnología, había una solución que le gustó y la quería llevar a su negocio. Pero le dije, ya, pero, ¿cuál es el beneficio de tu negocio? ¿Por qué quieres automatizar? Y me dijo, bueno, quiero atender mis pedidos más rápidamente. Quiero reducir el tiempo de entrega que tengo con los clientes. Y le dije, perfecto. ¿Y por qué quieres llegar más rápido? ¿No? ¿Tus clientes te lo han pedido? Y me dijo que no, pero que suponía de que eso le podría hacer vender más. Entonces, es como que, ¿pero estás seguro de eso? ¿Estás seguro que vas a poder vender más con eso? Y después vienen dos preguntas que yo creo que son muy relevantes. Una es, oye, ¿has probado? ¿Has hecho algún piloto? ¿Has validado con tus clientes de que el tiempo de entrega es relevante como para que te compren más o poder ganar más clientes? Me dijo que no. Y le dije si es que había buscado alguna otra alternativa, que no necesariamente sea automatizar. Y me dijo también que no. Entonces, estas preguntas no son tan complicadas, no son tan sofisticadas, ¿no? Son preguntas bastante obvias, pero lamentablemente casi nunca nos las hacemos a tiempo. Entonces, en este momento la conversación cambió por completo, ¿no? Dejó de ser, oye, ¿cómo implemento esta tecnología de automatización? Y cambió a ser, oye, ¿sabemos cuál es el problema? ¿Sabemos qué cosa es lo que quiere tu cliente? ¿No? ¿Sabemos cuál es la mejor forma de comprobarlo? Le dimos un giro completo. Ya, perdón. Entonces, en el fondo, había una afirmación. Él vino con una afirmación. Si entrego más rápido, voy a vender más. Y la verdad es que puede que sea verdad. Muchas veces ayuda a entregar más rápido a vender más. Pero en ese momento ni él ni yo lo sabíamos. Era una hipótesis, ¿no? Y no hay absolutamente nada malo con las hipótesis. Todos los negocios las usan. Son muy importantes. Pero el problema se da cuando nosotros pensamos que la hipótesis es un hecho, ¿no? Cuando tratamos a la hipótesis como si fuera una certeza y empezamos a tomar decisiones como si ya estuviera comprobada. Y acá viene la idea más importante de la charla, o una de las más importantes de la charla. No hay que hacer una inversión que sea irreversible para validar una hipótesis. Si lo que quiero es descubrir si entregar más rápido va a hacer que mis clientes me compren más, no tengo que comprar una máquina, robots, sistemas complejos. Lo primero es aprender, ¿no? Y para aprender, lo mejor es buscar una forma que sea lo más barata o económica posible, rápida y que sea reversible para comprobar mi hipótesis. Entonces, antes de gastar en comprar tecnología, mejor comprar aprendizaje. Si quiero vender más, como todos los negocios, hay que buscar soluciones, pero ¿qué pasa si el problema no es el tiempo? ¿Qué pasa si el problema tiene que ver con el producto que vendo? Hay un tema de diseño. ¿Qué pasa si no estoy llegando a la audiencia correcta? ¿Qué pasa si los medios que uso para llegar a mis clientes no son los correctos? Hay infinitas posibilidades que podrían estar alrededor de la venta y no necesariamente un proceso específico de automatización. Entonces, las pruebas no necesariamente son con pilotos. Hay muchas formas de hacer pruebas. Una obviamente es hacer un piloto controlado, pero también puedo hacer un estudio, puedo hacer encuestas con los clientes. Hay muchas formas de poder entender las necesidades reales y así saber qué cosa es lo que realmente está pasando por la cabeza del cliente. Porque la única manera de mejorar es estar alineado con la expectativa que tienen nuestros clientes. Ya, ahora, en este caso nos hicimos algunas preguntas, yo creo que ayudaron bastante con la reunión que tuve con esta persona que me vino a buscar, pero tengo otro caso, la otra cara de la moneda, que de hecho me pasó a mí y en cierta forma yo fui responsable de lo que hicimos. Pero también hace algunos años en mis vidas pasadas en otra compañía,
Implementamos un sistema para gestionar el inventario y los almacenes dentro de las tiendas. Las tiendas se manejaban de manera muy manual y pensamos que necesitábamos un sistema para gestionar los inventarios. Ya fue una inversión que nos costó varios cientos de miles de dólares y fue más o menos aproximadamente 6 meses de trabajo. Lo implementamos, cumplimos la fecha, todo bien. Y finalmente cuando el sistema estuvo funcionando y empezamos a ver los indicadores, descubrimos algo que nos hubiera gustado saber antes de gastar todo ese tiempo y dinero. No necesitábamos tener almacenes dentro de las tiendas. Invertimos en un sistema para gestionar almacenes y los indicadores que obtuvimos del sistema, una vez que estaba implementado, nos decían que no era necesario tener almacenes. Nuestras tiendas no tenían un problema de gestión de inventario, tenían un problema de sobrestock y nadie lo vio. ¿Aprendimos? Sí, por supuesto aprendimos. La evidencia llegó, pero después de hacer una inversión, después de tener un equipo trabajando 6 meses, y entonces esto es exactamente lo que tenemos que evitar, ¿no? Aprendimos lo mismo que hubiéramos podido aprender haciendo una prueba controlada, haciendo encuestas o buscando cualquier otra manera en menos tiempo, sin tener medio año trabajando en un equipo en esto. Al final, ¿qué nos pasó? Vimos una solución, nos enamoramos de la solución y la implementamos. Nadie se cuestionó o hizo un análisis previo para entender el problema real, que como ya les dije no era la gestión del inventario, sino que teníamos sobrestock y ni siquiera consideramos otras alternativas, ¿no? Pensamos que este sistema era la única alternativa. Ahora, volvamos al primer caso. Llevamos un ejercicio simple. Supongamos que hacemos la prueba, hacemos un piloto o hacemos encuestas y nos damos cuenta que efectivamente el dueño de la compañía tenía razón. Reducir el tiempo de preparación de pedidos es lo que el cliente quiere. Perfecto. Validamos la hipótesis, es correcta. Ahora, ¿eso significa que tenemos que automatizar? No necesariamente, ¿no? Porque validar el problema no valida automáticamente una solución específica. Podríamos abrir un segundo turno, contratar más personas, rediseñar el proceso, tercerizar una parte de la operación y quizás durante bastante tiempo alguna de estas alternativas sea mejor y más barato que automatizar. Luego, cuando ya agregar capacidad manual ya no sea posible, cuando el volumen lo justifique, cuando el ROI de automatizar ya claramente es mejor, entonces ahí sí, puedo automatizar, ¿no? Pero las decisiones de automatizar vienen al final del razonamiento y no al principio, como lo que nos estaba pasando. Ahora, después de recorrer estos dos casos, les comparto un marco bastante general que yo creo que ayuda bastante para ordenar estos temas, ¿no? Lo primero que nos tenemos que cuestionar siempre es el problema. ¿Qué cosa es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es el problema que tengo que quiero resolver? Una vez que ya tengo el problema claro, ahí formulo hipótesis, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿cómo podría resolver ese problema? ¿Qué opciones tengo? Después viene una prueba económica, una prueba barata y rápida. Oye, tengo dos, tres hipótesis, vamos a probarlas, vamos a ver cuál está bien, cuál está mal. Después de las pruebas viene la evidencia, ya tengo evidencia real del resultado de mis hipótesis y con eso, recién en ese momento me siento y empiezo a pensar cuál es la mejor solución que puedo aplicar para este problema. ¿Qué beneficio me va a traer ese problema y cuánto me va a costar esa solución? Y ojo que lo importante es buscar soluciones, ¿no? No necesariamente tecnología, robots, inteligencia artificial, porque la solución puede ser tecnología, sí, en muchos casos lo va a ser, pero también puede ser de personas, de procesos, cambios operativos, ¿no? Entonces siempre hay que romper los sesgos, siempre hay que buscar la mejor solución. Ahora, siempre también hay un riesgo de hacer las cosas por pasos y con pilotos, y es que mientras tú estás probando, de repente viene la competencia y se movió más rápido y te ganó, ¿no? Entonces,
siempre que hagamos pruebas, no hay que olvidarnos de que prueba económica no significa tampoco prueba lenta. No hay que tratar de que no sean semanas o meses, sino que ojalá sean días. Tengo otro caso que es un poco distinto, pero aplica bastante con la frase de la charla. ¿Ya? Esta es una operación un poco distinta, era una operación de retail, de despacho de alimentos, una operación bastante grande, manejaba más de 2.000 pedidos diarios. Y la operación se manejaba con unos indicadores bastante buenos. Tenía un fill rate de 99.9%. El fill rate es qué tan completos salen los pedidos, ¿no? Si son pedidos de 100 unidades, el 99.9% de las veces los pedidos salen completos. Y el on time, que era de 99.8, que es el porcentaje de los pedidos que llegan a la hora comprometida con el cliente. ¿No? Para cualquier equipo de operaciones esos números son motivo de orgullo. Son los números que reportamos en los comités todos los meses y son el tipo de números que realmente se ven perfectos en un dashboard. Eso es exactamente lo que brilla. Ahora, el tiempo de entrega era largo, era entre 4 y 6 horas. Y bueno, ahí viene la pregunta clave que nos hicimos hace un rato también. Eh, ¿Qué pasa si bajamos ese 99.9% del fin rate? ¿Le va a doler al cliente? ¿Es un problema para él? ¿O nos dolería a nosotros ya no mostrar en nuestro tablero mensual que estamos al 99.9? Entonces, a nivel operativo, decidimos hacer algo que podría sonar contraintuitivo. Dijimos, vamos a bajar el on time a 96% y vamos a bajar el fill rate a 97%. Con ese margen que ganamos, rediseñamos la operación, redujimos el tiempo de entrega a 90 minutos. Eso fue lo más importante y lo que queríamos conseguir. Ganemos un poco de margen con el fill rate y con el on time para invertirlo en el tiempo de entrega. Y logramos reducir el tiempo de entrega a 90 minutos. Entonces, claro, obviamente esta decisión vino acompañada de un estudio, hicimos encuestas con los clientes y los clientes nos dijeron que el atributo principal de su compra y la decisión de compra venía por el tiempo de entrega y que con 4 o 6 horas estamos fuera. Entonces, por eso decidimos ir por ese camino. ¿Cuál fue el resultado? Las ventas crecieron 15% y sorpresivamente logramos mejorar incluso los costos de la operación en 30%. Entonces, el principio es parecido a lo que vimos con el primer caso de la empresa textil, ¿no? Y con el sistema de almacenes que operamos. No hay que centrarnos en lo que brilla, hay que centrarnos en el problema real. Nos enamoramos de números como el fill y el on time y sacamos pecho por eso. Y al final el cliente está esperando otra cosa. Oye, el cliente podía tolerar que algunos pedidos lleguen 15, 20 minutos tarde y que de repente por ahí cada 100 pedidos hayan 3 que no lleguen completos. Pero para el cliente era muy importante llegar a tiempo. Entonces ahí logramos un buen cambio. Si tuviéramos que resumir la charla en 3 preguntas, yo creo que serían estas. Cada vez que encontramos un problema, la primera pregunta que creo que nos deberíamos hacer es, ¿le duele al cliente? Porque muchas veces estamos tratando de resolver algo que internamente nos incomoda, un indicador que no se ve bien, un proceso que nos parece anticuado o manual, pero al cliente realmente le importa poco o no le afecta. La segunda pregunta es, ¿puedo probarlo? La hipótesis o lo que quiero hacer, ¿lo puedo probar en corto y barato? ¿No? Antes de comprometer cualquier tipo de inversión grande, siempre hay que buscar alguna forma de aprender barato y rápido. Y la tercera, y quizás la más importante, es qué evidencia tengo de que esto funciona, ¿no? Los creo, o el hecho de que esté de moda, o lo que está haciendo el competidor, realmente sirve poco. Nosotros siempre tenemos que basarnos en evidencia numérica para tomar decisiones. Si no podemos responder estas preguntas, yo creo que no estamos preparados para diseñar una buena solución. Ahora sí volvemos al título. Automatiza lo que duele, no lo que brilla. Finalmente, ¿qué significa? Significa que la tecnología y las soluciones en general no deberían ser el punto de partida para tomar una decisión, ¿no? Son la consecuencia de haber entendido cuál es el problema
validado la hipótesis y haber elegido la mejor solución con evidencia. A veces esa solución va a ser automatizar, sí, pero a veces no, ¿no? Cuando automatizas después de haber entendido el error real, la tecnología deja de ser algo que persigues porque está de moda o porque se ve bien y realmente se convierte en la herramienta correcta para generar valor. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente parte, les dejo una idea que me gustaría que se queden. La próxima vez que alguien de su equipo o ustedes mismos lleguen con una solución ya decidida, la pregunta que se tienen que hacer es, la pregunta no es cómo lo implementamos. La pregunta que realmente se tienen que hacer es, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿Y qué evidencia tenemos de que esta es la mejor solución para hacer? Muchas gracias. Bruno, muchísimas gracias a ti. Realmente espectacular el modo en el que has podido trasladar tanta información de manera tan concisa, ¿no? Hemos hecho 20 minutos de conferencia y estoy seguro que van a venir muchísimas preguntas muy asociadas a las decisiones que los profesionales que están con nosotros toman en su día a día, porque realmente son cosas, nos has traído casos reales, ¿no? Y que pasan muchísimo a mayor o menor escala. Muchísimas gracias porque es súper rico lo que nos has traído y vamos a conversar respecto a esto en breve. Así que yo los animo a dejar sus preguntas, por favor, en el chat que tenemos aquí, porque vamos a conversar con Bruno y nos va a responder muchísimas de las preguntas que vayan saliendo en la siguiente parte. Volvemos con Bruno porque de verdad creemos que hay una conversación muy interesante por aquí. Ya hay algunas preguntas aquí en el chat y los animo a seguir dejando preguntas porque nada, tenemos un lujazo que es poder conversar con alguien que tiene muchísima experiencia, que conoce muchísimo del negocio. Así que voy a empezar con las primeras preguntas, Bruno, de aquí, del chat, y vamos conversando, si te parece. Perfecto. Shirley Dale. Shirley nos pregunta, y me parece genial su pregunta porque ella nos habla desde su propia experiencia y desde un tema real que le está doliendo. Y no sé si tú le vas a poder dar la respuesta específica, pero estoy segura que algunas preguntas que le ayuden, sí. Shirley nos cuenta que tiene una microempresa de productos de limpieza, ¿no? Donde vende lavavajillas, limpia todo tipo de productos de abarrotes de limpiezas. Y cuando lo crearon, nos enfocaron en la producción, pero no definieron bien los canales comerciales, los canales de venta. ¿Qué les está pasando hoy día? Tienen stock acumulado y no están logrando vender por venta directa. Nos pregunta qué canal le recomendaríamos priorizar primero para mover su stock y en tu experiencia, Bruno, ¿cuál de esos canales escala mejor sin requerir demasiada inversión inicial? Ella hoy día incluso está en Rappi y no logra mover sus stocks. Ya, qué buena pregunta y qué complicado también, ¿no? Por la información, pero, o sea, yo en tu lugar lo primero que me cuestionaría es qué diferenciación tienen tus productos frente a los otros, ¿no? Si es que hay algo realmente que tú definiste para diferenciarte de los demás, o por qué decidiste producirlos, ¿no? Quizás eso es lo primero. Algo que ayuda mucho también es la publicidad en redes, pero todo depende un poco también de cómo te diferencias y finalmente cuál es tu público, porque si tú más o menos tienes claro cuál es tu público, promocionar en redes ayuda bastante, pero tienes que tener claro cuál es tu público. Si tú haces bien el tema de definir a quién quieres llegar y te publicitas de la forma correcta en redes, yo creo que Rappi, Mercado Libre o los marketplaces que existen te podrían ayudar. De hecho, nosotros en Intercorp Retail aceptamos sellers, ¿no? Y los sellers son de todo tamaño. Hay puestos que están en Wilson que venden carcasas de celular y Xiaomi también está como seller. Entonces puedes subir ahí, puedes, por ejemplo, podrías vender en Promart, en supermercados peruanos y tus productos podrían estar disponibles. Incluso ellos te ofrecen hacer todo el proceso de despacho. Eso yo creo que es una forma bastante barata de empezar. Muchísimas gracias, Bruno. Y ahora vamos con una segunda pregunta. Aquí Renzo nos pregunta, ¿cuáles son las primeras señales concretas de que un proceso ya es viable para automatizarse y no debería seguir siendo manual? Ya, mira, yo creo que primero hay que probar todo lo manual.
y todo lo barato, como les expliqué en la presentación, ¿no? Ya tienes todos tus turnos copados, si no, abre un nuevo turno, tienes espacio como para poner más personas, pon más personas. Y va a llegar un momento en el que simplemente ya no vas a poder hacerlo más porque los procesos manuales tienen un límite y bastante marcado. Entonces, tú vas a querer automatizar para seguir creciendo. Y eso está perfecto. Lo que tienes que hacer es proyectar bien cuánto es ese crecimiento que vas a tener y si es que ese crecimiento en venta te va a permitir buscar una solución de automatización, que puede ser un software. Porque normalmente estos software cuestan, sobre todo la implementación, más que hacerlo de manera manual. Pero ese es el trade-off, ¿no? Va a llegar un momento en el que tú dices, oye, ya no puedo poner un operario más porque no entra, o ya no puedo poner más turnos. Entonces, si yo quiero seguir creciendo mi venta, ¿en cuánto la voy a hacer crecer? Busca soluciones y debe haber una solución que te ayude y que te diga, mira, con esta solución, con lo que tienes, puedes aumentar tu productividad en un 30% y te va a costar tanto. La venta lo paga, sí, en ese momento continúas. Yo creo que es el camino natural que deberíamos seguir para decidir. Buenísimo, Bruno, muchísimas gracias. Y ahora Ernesto Torres nos pregunta, ¿cuáles son las áreas de las empresas en las que se está viendo más automatizaciones? Mira, yo creo que estamos en un momento en el que tú ves automatizaciones prácticamente en todas las áreas, ¿ya? Sobre todo ahora que empieza a desarrollarse el tema de la inteligencia artificial. Y empiezas a ver sistemas y soluciones que aplican a todo. Tradicionalmente, quizás las soluciones empezaron en las áreas logísticas. Después los equipos de marketing ya tienen un montón de herramientas para crear contenido, para crear videos, para crear imágenes. Los equipos legales ya tienen herramientas para validar contratos, ¿no? Los equipos que ven temas más administrativos también para reducir la carga documentaria. Ahora incluso los equipos comerciales toman decisiones a través de sistemas, ¿no? Y antes eran sistemas que te entregaban la información y tú la tenías que entender. Ahora el sistema ya incluso te da los insights. Yo creo que estamos en un momento en el que en realidad la creatividad es el límite. O sea, puedes aplicar un sistema o un proceso de automatización en cualquier área, literal. Buenísimo, buenísimo. Y qué interesante porque finalmente la democratización de la tecnología también es algo que nos permite a veces incluso hacer automatizaciones un poco manuales, ¿no, Bruno? O sea, incluso para hacer pruebas, ¿no? ¿Cómo lo ves también? Porque ahora hay muchos equipos. Dicho eso, sí, 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 y totalmente, es un muy buen punto porque antes implementar un sistema implicaba, oye, tengo que contratar a un consultor, tengo que hacer una licitación, tengo que llamar a una empresa. Ahora una automatización la puede hacer el analista del área literal en unas cuantas horas, con un poco de curiosidad. Esa palabra me gusta bastante. La democratización de las soluciones es algo que está pasando ya. Y ahí lo que nos toca a nosotros es colgarnos de la ola de todas estas soluciones que hay con inteligencia artificial. No hay que entenderlas. De repente ya escucharon esta frase que me gustó mucho cuando lo escuché en una charla, pero la inteligencia artificial finalmente no va a reemplazar a las personas. Pero las personas que la usen son las que van a reemplazar a las personas que no la usan, ¿no? Y esa democratización se logra mucho más fácil ahora con las herramientas de IA que tenemos a disposición. Buen punto, Lucía, sí. Gracias, Bruno. Y Miguel nos pregunta cómo aprovechar la automatización en servicios de consultorio y cuál sería el canal ideal para para ofrecer este servicio. Me imagino consultorios médicos, consultorios dentales. Mira, automatizaciones o soluciones para ese tipo de empresas hay. Y o sea, la otra vez, por ejemplo, estaba escuchando al ministro de Salud y sufría mucho porque todo el tema del tracking de las enfermedades de los pacientes es manual, ¿no? Cuando quieren saber qué pasó con el paciente que vino hace 6 meses, tienen que entrar a un almacén gigante a buscar papeles. Y claro, ahí hay un montón de soluciones que te ayudan a llevar el tracking del cliente, a saber qué enfermedad estuvo, cómo se curó, fue esperado o no fue esperado, el seguimiento. Te ayuda muchísimo porque tú puedes contactar al cliente de manera proactiva si es que tenía cita y no va, o si es que no terminó el tratamiento. Entonces te ayuda un montón en ese sentido. ¿Ya? Ahora, el canal va a depender mucho de tu audiencia, ¿no? Uno siempre tiene que pensar en la audiencia. Porque si tu audiencia son personas que no están conectadas, tienes que llegar a ellos de repente, no sé, por la radio, por la tele,
o incluso físicamente, ¿no? Pero si tu audiencia son personas conectadas, el mejor canal obviamente es a través de redes, ¿no? A través de Meta, a través de Google, a través de TikTok. Eso es lo que más funciona, pero depende mucho a quién quieras llegar. Ujú. Qué importante lo que dices, Bruno, porque al final a veces nos hacemos, y creo que va un poco de eso esta charla, ¿no? Nos hacemos las preguntas como más difíciles y más elaboradas, pero nos preguntamos, nos olvidamos de esa pregunta básica de poner al cliente en el centro, que es algo que no ha cambiado, ¿no? O sea, han cambiado muchísimas cosas, seguro, pero hay algo que no ha cambiado, que es el poder entender al cliente, entender a quién le estamos hablando y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? A partir de ahí decidir por dónde hablarle, qué necesita y demás, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper importante. Carlos Eduardo nos pregunta ahora, y antes de leer su pregunta, animo a todos a dejar algunas preguntas adicionales para Bruno, que nos va a seguir respondiendo así, con casos de la vida real, que me parece súper rico y valioso. Y Carlos Eduardo nos pregunta, ¿cómo InRetail ha automatizado sus compras? ¿Nos podrías comentar el tema de su reestructuración entre su distribuidora para el canal tradicional y las cadenas? Ya, pucha, es una buena pregunta, y no hay solo una respuesta, pero algo que ya funciona hace muchos años, son los sistemas de abastecimiento, ¿no? Los sistemas de abastecimiento funcionan con parámetros. Hay sistemas sofisticados que te piden pocos parámetros, hay sistemas que son un poco más simples, donde tú tienes que poner parámetros. ¿Qué cosas son los parámetros? Los parámetros es cuánto inventario necesito, cuánto se demora el proveedor en entregarme los productos, me los entrega en unidades, me los entrega en cajas. Y, y lo que hacen es estos sistemas es ven cuál es tu inventario, ven cuál es tu flujo de venta y se adelantan y empiezan a generar las órdenes de compra de manera automática, ¿no? Eso en empresas de retail es bastante común y se usa muchísimo, porque imagínate una compañía como Ashley que maneja 40.000 SKUs, manualmente no lo puede hacer, o sea, simplemente humanamente no puedes, tener que tener un ejército. La segunda parte no la entiendo muy bien, porque, o sea, no es que hayamos hecho, o sea, para empezar somos un montón de empresas dentro de retail, el detalle de cada una no lo tengo, pero no es que hayamos hecho una reestructuración. Lo que nosotros normalmente hacemos es nos adaptamos al tiempo, ¿no? Las empresas crecen, los negocios se ponen más complejos y siempre el canal de distribución y el equipo de distribución y abastecimiento se tiene que ir adaptando porque el mercado así lo pide, ¿no? Hay que buscar la forma más barata de distribuir. Finalmente, los negocios de retail son negocios de distribución porque hay que llevar un producto a un punto de venta y lo tenemos que hacer de la manera más eficiente posible. Entonces, el foco siempre está ahí. Siempre estamos viendo la manera de mejorar. Buenísimo. Una pregunta que va relacionada un poco a lo que te decía hace un rato, Bruno. Tú tienes más de 20 años de experiencia, digamos, en el mundo de la innovación, de la tecnología y demás. En este largo periodo que ha ido pasando, digamos, qué es lo que has visto que ha cambiado o se ha transformado más? ¿Y qué es lo que finalmente sientes que se mantiene, ¿no? O sea, cuáles son las grandes decisiones y los grandes procesos que se mantienen? Mira, yo creo que la forma de operar tradicional es lo que se mantiene, ¿no? Y algo que se mantiene también son como, por decirlo de alguna manera, como que las reglas de oro. Yo creo que todas las empresas exitosas tienen reglas de oro. ¿Y cuáles son las reglas de oro? Es, oye, yo estoy para esto, ¿no? Este es mi fin, estos son los clientes a los que quiero llegar, estos son mis productos más importantes. Esas reglas finalmente pueden cambiar, pero la convicción de tener esa regla de oro es muy importante. Un ejemplo extremo pero clarísimo es SpaceX, ¿no? La regla de oro de SpaceX es, oye, tenemos que llevar un cohete a Marte. Y todo el mundo en la compañía sabe que ese cohete tiene que llegar a Marte y todos trabajan alrededor de eso. De repente en el futuro ya no va a ser Marte, va a ser, no sé, Júpiter o otro sistema solar, sabe Dios. Pero hasta que eso no pase, este, eso se mantiene. Y yo creo que eso es muy tradicional, son ideas que vienen del pasado, ¿no? Lo que está pasando ahora, que es muy interesante, es lo que conversamos hace un rato. La tecnología cada vez es más accesible, cada vez es más fácil buscar soluciones tecnológicas.
porque son baratas, y las mismas empresas ya pueden empezar a desarrollarlas. ¿No? Hace 20 años en pensar en tú mismo hacer un sistema para vender era una locura, ¿no? Oye, voy y me compro uno. Ahora ya no, ahora las empresas chicas contratan dos desarrolladores y en un mes ya tienen un sistema para vender, de repente con sus limitaciones, con sus taras o lo que sea, pero hay menos excusas para usar la tecnología ahora. Buenísimo, buenísimo. Ahora nos pregunta Pedro Gabriel, ¿qué indicadores deberían evaluarse para demostrar que una automatización reduce realmente el dolor de la empresa y no se limita a hacer algo que simplemente brilla? O sea, finalmente cuando tú defines cuál es tu problema, ese problema tiene que estar necesariamente asociado a un KPI, un indicador. Tú tienes que tener un indicador. Oye, mi objetivo es reducir la merma. Perfecto. ¿Cuánto es tu merma hoy día? Mi merma hoy día es del 1%. Bien, para la inversión que voy a hacer, yo esperaría reducir mi merma al 0,8%. Y ese es el objetivo. Todo proyecto tiene que partir con un objetivo. Los proyectos que parten sin objetivos, terminan brillando y no terminan consiguiendo nada. Buenísimo. Y mira, acá hay una pregunta súper interesante de Renzo. Te pregunta, si tuvieras que dejarnos una suerte de manual básico, los 5 basics que son indispensables para tomar la decisión de automatizar algo, ¿cuáles serían? O sea, están en la presentación, lo puedo repetir rápidamente, pero primero es identificar el problema, tener claro cuál es el problema que quiero resolver y cuánto me duele ese problema. Definir hipótesis, cómo puedo resolver ese problema. Esta parte es muy importante porque acá hay que empezar a pensar fuera de la caja, pedir ayuda, buscar en el mercado qué hacen otros. Después, ahí viene la prueba, que la prueba no necesariamente es un prueba, sino puedo hacer encuestas, puedo preguntarle a los clientes, o hacer estudios de mercado para saber si es que la hipótesis que planteo realmente me va a resolver el problema. Recopilar toda la evidencia posible, numérica, toda tiene que ser numérica, toda la evidencia y las pruebas la tengo que recopilar, la tengo que entender, y con eso me siento a plantear mi solución. Y esa solución podría ser automatizar, ¿no? Pero yo creo que esas son las 5 etapas que hay que seguir para llegar a la solución real. Buenísima. Buenísimo. Yo me anoté, Bruno, de tu presentación, en la última parte, algo que me encantó, y fueron tus preguntas. ¿Le duele al cliente? ¿Puedo probarlo más barato? ¿Y qué evidencia tengo? Yo creo que me encanta un poco para resumir un poco, si tuviéramos que resumir esto, no sé si como pasos, pero sí como preguntas que podemos dejar, ¿no? Nada, estamos ya cerrando. De verdad creo que ha sido un espacio recontra interesante porque, como te lo decía hace un rato, has condensado tanta información de tanto valor en este espacio que nos permite, más que irnos con respuestas, irnos con preguntas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y creo que eso es realmente valioso. Espectacular. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, les pido, como les dije hace un rato, si es que nos pueden dejar sus comentarios a todos en el link que tenemos por aquí, sería espectacular. Nuevamente, Bruno, te cedo la palabra para que te puedas despedir y para que si tienes algún consejo que quieras dejar para todo estas personas increíbles, casi 70 que nos han acompañado esta noche y ya ir cerrando. No, realmente muchas gracias por la oportunidad. Yo feliz de poder compartir mis aciertos y errores del pasado para que ojalá menos personas se tropiecen donde yo me tropecé. Y no se olviden nunca siempre de cuestionarse las cosas. Siempre hay que preguntar por qué, todas las veces que puedan. Hasta que la última respuesta que tengan ya no admita ningún por qué más. Porque todo lo que hacemos tiene que tener un motivo. Y ustedes que están empezando recién van a tener la facilidad de llegar a compañías y ustedes no van a estar contaminados con los procesos de las compañías. Entonces, cuestionarse las cosas es más fácil. Hay que romper las barreras de la timidez y lanzarse a preguntar y cuestionar, porque les va a ayudar un montón en sus carreras. Buenísimo, muchísimas gracias. Y sí, siempre cuestionarnos, sin importar en la etapa de la vida en la que estén, ni en el momento de la vida en el que estén tampoco, ¿no? Porque a veces estamos, digamos, estos consejos creo que son válidos
para las decisiones profesionales, personales y demás. Así que muchísimas gracias, Bruno, por compartir con nosotros en esta edición, en esta segunda edición de la EPG Talk. Vamos a volver en el mes de septiembre con otra EPG Talk trayendo a otro profesional del grupo Intercorp que va a compartir cosas súper interesantes. Así que estén atentos a nuestras redes, que ya volvemos con las EPG Talks. Y nada, un aplauso para Bruno por acá virtual, porque de verdad ha sido súper, súper interesante esta conversación. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes, un gusto.